¿Alguien sabe lo que es la geopolítica? Sí. Política, cuando uno habla de política, piensa en los hechos, los acontecimientos políticos de su país, ¿verdad? La geopolítica tiene que ver con la política mundial o regional. Para que tengan un ejemplo, yo le voy a dar unos nombres, usted me dice, bien, lo perdí. Si yo le digo, el rey de Babilonia, ¿quién era? Muy conocido. Sí, pero dos. Porque hubieron, en la historia, hubieron dos reyes que se llamaron igual, distanciados en el tiempo, pero que hizo el gran imperio fue Nabucodonosor II. Segundo. Si yo le digo Mananías, ¿usted le suena? Pero si yo le digo Sedequías, ¿quién es? ¿Lo conocen a Sedequías? Un rey de Judá, ¿sí? Que fue el último rey antes de la caída de Judá, ¿sí? Que termina siendo tomado por Nabucodonosor. Pero Mananías y Sedequías es el mismo rey. ¿Cuál era su primer, cómo se llamaba al principio? O le doy la pregunta más fácil. ¿Cuál era la costumbre de Nabucodonosor? Cambiarle los nombres. O sea que Sedequías no se salvó, se llamaba Mananías y vino un rey grandote con su ejército y le dijo, vos te vas a llamar Sedequías. ¿Y cómo fue, cómo pasó, cómo quedó en la historia con el nombre que Nabucodonosor le puso? Y los dos nombres tienen significado. Rey de Israel, en esa época, ¿quién era? Joacín, o también conocido como Joaquín. Y el rey de Egipto, el faraón de esa época, ¿quién era? Porque Egipto también era una potencia, era una nación fuerte. Se llamaba Ofra. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta serie de nombres que yo le voy dando? Porque uno tiene que entender cómo se desarrollaba la geopolítica en ese tiempo. Porque cuando uno entiende y piensa en estas cosas, puede entender por qué Dios mandó un profeta que se llamaba Jeremías a hablarle tanto a Israel como a Judá. Porque el gran tema de Israel y de Judá, que en lugar de poner su confianza en Dios, ¿en quién la puso? En un pacto que hizo con Israel, con Ofra. Ahora, está bien, fue un pacto político y militar, pero los faraones, ¿cómo eran considerados? Un dios. Para los egipcios, eran una divinidad, no era simplemente gobierno, sino que era una divinidad. Y ahí vemos que hay un desfasaje de la confianza puesta. Israel saca su mirada en el Dios vivo y verdadero
y pone su confianza en un ejército que supuestamente cuando viniera Nabucodonosor con todo ese ejército, Egipto lo iba a venir a defender. ¿Y qué pasó? ¿Egipto lo defendió? Le dijo, no me llegó el WhatsApp cuando... No. Entonces todo ese pacto, y te digo más, Israel, Judá fue deportada, fue llevada a Babilonia, porque en realidad hizo un pacto con Egipto. Al principio no había sido deportado, ya había sido conquistado por Nabucodonosor. Babilonia ya tenía el control de la región. Le habían cambiado el nombre a Sedequías, ¿sí? Pero todavía la nación de Judá estaba todavía en su tierra. Ahora, es deportada cuando alguien le comentó a Nabucodonosor que Israel y Judá habían hecho un pacto político-militar con Egipto. Entonces viene Nabucodonosor y dijo, bueno, esta fiesta se termina. Viene, sitia a Israel, a Judá, a Jerusalén, mejor dicho, 1 año y medio de la ciudad sitiada donde no entraba ni agua ni comida. Y ahí se daban unas cosas que Jeremías le había anticipado ya al pueblo de Israel, a la nación de Judá, que entre ellos iban a terminar comiendo y que la muerte iba a ser tan natural que no iba a haber llanto. 1 año y medio, aislada, sitiada. ¿Todo por qué? Porque Israel no confió en Dios, confió en una potencia bélica, una potencia militar. Viene Babilonia, cae Jerusalén, son deportados. Y ahí los que son deportados, Jeremías empieza a hablar de 2 canastas de higos. Una canasta que estaba de higos que estaban maduros y otra canasta que los higos estaban podridos. Una de las canastas, la que estaba de higos maduros, son los que son deportados, que son los que iban a permanecer después y los que iban a volver. Ahora queda un remanente ahí, de los cuales ese remanente, parte se queda en la tierra de Judá y parte a donde fue. A Egipto. Otra vez. Ahora, Dios dice que el que iba a permanecer, el que iba a volver a ocupar la tierra, era el que era deportado a Babilonia. Ni los que se quedaban, ni los que se habían ido a Egipto. Jeremías decide acompañar a la gente que se va a Egipto y seguía profetizando. ¿Y sabe qué pasó? La gente de su pueblo le dijo, no va más, y lo termina matando en el camino. En ese contexto, en esa situación, en un pueblo que no quería saber nada con Dios, en un pueblo donde no le importaba lo que Dios le decía, que estaba su confianza puesta en sus dioses, en la multitud de dioses, pero principalmente en el faraón, porque dice ahora está el hermano mayor que nos va a proteger, y en realidad no lo protegió. Jeremías tiene su ministerio ahí. Y en este contexto podemos entender lo que le pasa a Jeremías. Porque si leemos Jeremías 20 solo, sin entender el contexto, nos parece que es un arrebato de Jeremías en lo que le dice a Dios. Pero Jeremías estaba ahí, en un pueblo que su confianza estaba en otra nación, plagados de idolatría, donde él estaba solo profetizando lo que Dios le decía,
mientras había una gran multitud de falsos profetas que decía paz, paz, paz. Y el único que decía lo contrario era Jeremías. Estaba lleno de amigos, ¿no? Y en ese contexto, se da de tal forma que Dios le termina prohibiendo a Jeremías decir que tenía palabra de Dios, sino que le dice, bueno, ahora empieza a decir que Dios manda a decir esto. Porque era tanto los falsos profetas que decían, tengo palabra de Dios, y profetizaban mentiras, que Dios empieza a tener cierto rechazo a esa expresión, y dice, Jeremías, tú no la uses más. Tú no la uses más. Y ahora sí podemos ir a Jeremías capítulo 20, versículo del 7 al final. Si quieren ir leyendo dos cada uno. Capítulo 20, del 7 hasta el 18. ¿Quién empieza? Bien, para que puedan seguir entendiendo un poquito más. El Señor le da un mensaje a Jeremías para que lo entregue. Y va y dice, párate en la puerta del templo y di estas palabras. Jeremías se paró en la puerta del templo. Y sale el sacerdote, el sumo sacerdote ahí. ¿Y qué hizo con Jeremías? Lo encepó a la puerta de la ciudad y le dijo que eso le pasaba por mentiroso. Entonces, el sistema político estaba contra él, el sistema religioso estaba contra él, la opinión pública estaba contra él. Y él en esta situación viene ante la oficina de Dios, le patea la puerta y le dice, yo renuncio como profeta. Renuncio y me voy. Y acá vamos a estar mirando tres puntos. Uno es
el desgaste de la obra. El punto número 2, el desánimo por falta de resultado. 3, el Dios poderoso. Y viene acá Jeremías y entra y dice, me engañaste y yo te escuché. Y dice, y oí tu palabra. Y empieza a contarle a Dios lo que le pasaba todos los días. Llega desilusionados a la presencia de Dios diciendo, Señor, no puedo más. No puedo más. Mira lo que me está pasando. La gente se burla de mí. Esperan que me pase algo malo. Están dispuestos a tomar cualquier palabra que diga para denunciarme. ¿A qué le suena? Están esperando a que me equivoque. No puedo más. Y saben que en un momento de mi vida, cuando estaba a punto de largarlo todo, me encuentro con este pasaje donde Dios me habla a mí. Y yo estaba como Jeremías diciéndole, Señor, yo ya no puedo más, dejo todo. Abandono ministerio, abandono todo lo que estoy haciendo ahora, lo dejo de lado porque yo ya no puedo más. No puedo más con las presiones, no puedo más estar lidiando con la gente, no puedo más. Y hay momentos que uno sirviendo a Dios se encuentra con situaciones, con la carga del ministerio. Y se encuentra con la incomprensión del ministerio y uno se encuentra queriendo servir a Dios y agradar a Dios y se encuentra que está contra la corriente. Y viene a la presencia de Dios diciéndole, Señor, no puedo más. No puedo más. No puedo seguir. Y estamos dispuestos a dejarlo todo. Y Jeremías dijo, no puedo más. No puedo con la presión social. No puedo con la oposición adentro de la iglesia o la oposición del sumo sacerdote. No puedo. No puedo con la resistencia de aquellos que deberían estar hablando en tu nombre, sin embargo no lo hacen. No puedo más. Y Jeremías llegó a la presencia de Dios diciendo, yo no puedo más, quiero abandonarlo todo. Le dice, tú lo viste, Señor. Tú viste cómo se burlan de mí. Tú lo viste. Ahora, ¿cuánto le duró la renuncia a Jeremías? ¿Eh? Sí. Pero ¿cuánto le duró? Él se plantó, dijo, yo no hablo más. No digo más nada de parte de Dios. No doy un solo mensaje. No menciono una sola palabra. ¿Y qué le pasó a Jeremías? ¿Cómo dice ahí? Empezó a hervir como una olla a presión ahí adentro, ¿no? Empezó a hacer presión. Y eso es el llamado de Dios en tu vida. Y cuando vos tenés el llamado de Dios y sabés que Dios te llamó, vos sabés que no podés renunciar. Y lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de ti para lo que te llamó, empieza a ser como esa olla a presión y empieza a incomodarte, ¿tá? Diciéndote, tú no puedes abandonar porque yo te escogí y te llamé. Es imposible que vuelvas atrás. Y le dice Jeremías, y tu palabra empezaba a hervir dentro de mí. Y entraba ahí y me quemaba. Y me era imposible no hablar de ti. Y está bien, hay desgaste en la obra, sí. No importa el ministerio que lleves adelante, tiene desgaste, sí. No tiene idea cuánto me duele o cuánto me pega cuando veo a un joven que vuelve atrás.
un adolescente que pudiendo estar escuchando a Dios está viviendo de cualquier forma porque lo quiso así. Y a veces no están los resultados que uno quiere. Y a veces uno le invierte muchos años de su vida a personas de los cuales después ves los resultados y te mueve el piso. Y cuando uno trabaja con la niñez, ¿cuántos golpes se lleva uno? Y hay momentos que uno no ve el resultado que espera. Y viene a la presencia de Dios diciendo, Señor, yo no puedo más. No puedo más. Y no veo los resultados y no puedo ver no puedo ver los frutos del trabajo. Jeremías no tuvo la advertencia que tuvieron otro profeta, que el Dios le dijo, tú ve, háblales, pero no te van a escuchar. Así que no esperes un cambio. Jeremías no tuvo esa advertencia. Y día a día, cada vez que Dios le da una profecía, una palabra para darle, él tenía que enfrentarse a toda una nación. A toda una nación. Que quería oír otras cosas. Y quería escuchar a muchos mentirosos que le decían, paz para Israel. Dios no castigará a su pueblo. Y Jeremías decía, apártanse de sus malos caminos, porque la ira de Jehová está contra ustedes. Y él se sentía solo haciendo la obra de Dios. Se sentía solo. Pero no pudo dejar la obra de Dios. No la pudo soltar. Le fue imposible renunciar. En otra palabra, le rechazaron la renuncia. Y la palabra de Dios movía su corazón, dice. Y después la perspectiva de Jeremías cambia cuando se da cuenta que él no está moviendo o sirviéndose en base a los resultados, que él no está moviéndose en base al llamado, sino que se está moviendo en obediencia a lo que Dios le pidió. Y empieza a levantar la vista y dejó de ver las personas y lo que le pasaba. Dejó de mirar las circunstancias y empezó a mirar a quien lo había enviado y su corazón cambia. Estaba tan perturbado que empieza a maldecir el día de su nacimiento. Pero Jeremías entendió que es mayor el que envía que el que se opone. Y uno puede estar cansado por el ministerio. Y uno puede estar cansado por el llamado. Pero Dios es mayor. Dios es más grande. Y le dijo Jeremías unas palabras de aliento bárbara. Dijo Jeremías, mira, si vos no podés por el valle, con el valle, ¿cuánto más con la montaña? ¿Sabes lo que le quiso decir? Le quiso decir, si no podés con esto, que es lo fácil, ¿cuánto más cuando vengan las circunstancias difíciles? Y Jeremías con este conflicto llega a la presencia de Dios y Dios le dice, mira, si no podés con el valle, si no podés con esto que es lo fácil, ¿qué vas a hacer cuando llegue lo difícil? Hermanos, tenemos que no mirar, no tenemos que tener en cuenta los resultados, sino tomar en cuenta el llamado que tenemos y ver a qué cosa Dios me llamó, cuál es el llamado que Dios puso en mi corazón, a qué cosa Dios quiere que yo invierta mis energías, mis recursos, mi tiempo. Y sobre todas las cosas, sobre los resultados,
sobre el llamado, ver a quién envía. Mirar a quién me está enviando. Dios es más grande que mi llamado. Dios es más grande que los resultados. Jeremías entiende que él está ahí por obediencia, porque Dios lo escogió, porque lo escogió antes de nacer. Y Jeremías entiende eso. Y Jeremías entiende, Dios es más grande que mi llamado. Dios es más grande que los resultados. Y después sigue enfrentando todo un pueblo con lo que Dios le decía. Y tanto así fue que estuvo dispuesto a morir en obediencia a Dios. Tuvo que privarse de algunas cosas, ¿no? Dios lo miró y le dijo, Jeremías, no te cases. ¿Ah? Imaginás que Dios venga y te diga, mirá, estás soltero, tenés muchos planes de hacer una familia y Dios te dice, no te cases, Jeremías. Porque no vas a, por lo que vas a pasar. Y Jeremías en obediencia permanece en soltería. Jeremías no miró, cuando miró los resultados, lo trastocó mucho. Tanto que quiso dejar el llamado. Y al dejar el llamado, estaba abandonando a quién. ¿A quién abandonaba? A Dios. Porque Dios lo había llamado. Hermanos, el llamado está. Dios nos llama a cada uno y cada uno tenemos un ministerio diferente en la iglesia. Y Dios no te puso ahí por casualidad. Y todos en alguna forma tenemos algo que nos mueve el piso. Si somos sinceros con Dios, tenemos cosas, ministerios que nos inquietas, que nos inquieta. Que hay cosas de las cuales no podemos pasar por alto. Algunos será con la infancia, otros será con los Boy Scouts, otros será con llamado misionero, otros será con adolescencia, con jóvenes, con diferentes cosas, pero hay cosas en las que vos sentís un fuego de Dios adentro, que sabés que es el llamado de Dios para tu vida. Y cuando decimos llamado, no pensé en grandes cosas, sino en lo que Dios eligió que tú tendrías que estar ocupado, invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tus energías. Pero Jeremías entendió que Dios es más grande. Que Dios es más grande que cualquier ministerio. Por eso, hermanos, Jeremías no pudo renunciar. ¿Y cuántas veces se nos pasa por la cabeza el querer abandonar? El querer dejar. ¿Cuántas veces hay que uno mira los resultados y dice, ¿qué sentido tiene trabajar en este ministerio? Pero Jeremías no pudo abandonar su llamado, porque Dios lo inquietó. Dios lo incomodó, hasta el punto que dice, no puedo callarme. ¿Sí? No puedo dejar de hablar lo que Dios me dio. No puedo dejar de hablar su palabra. Yo no puedo dejarlo, porque es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Yo no puedo dejar de hacer la obra de Dios. Hermanos, en el ministerio no se puede renunciar. Porque cuando hay momentos difíciles, uno tiene que buscar la presencia de Dios. Y está en la presencia de Dios. Y contemplar quién es el que está sentado en el trono, teniendo el control de todas las cosas. Y decir, tú estás en control. Y el que está en control, el que está sentado en el trono, el que tiene toda la autoridad, me llamó.
me dio un llamado, me dio un propósito, me encomendó una tarea de la cual yo no puedo dejar. Ese Dios que me dio eso para hacer, me va a incomodar para que lo haga. Jeremías no pudo abandonar. Y después lean el libro de Jeremías. Y van a entender lo que pasó Jeremías. Y muchas veces nosotros pasamos igual. Los tiempos de ahora son igual de difíciles que allá. Y Jeremías tenía miedo de ser denunciado. Entonces, decía, tengo que cuidar mucho las palabras que uso porque muchos me quieren denunciar. Hoy no pasa eso. Y tenía oposición. Y le decían que él era el malintencionado, el que quería el mal para Israel. ¿Sí? Él era el negativo, hablando en otras palabras. Sin embargo, él le estaba diciendo lo que Dios quería que se dijera. Hermanos, siempre tenemos que estar anunciando la palabra de Dios, no importa la resistencia que uno tenga. La verdad de Dios tiene que ser dada. Y lo que Dios nos da para dar, lo tenemos que dar, a pesar de que la gente no le guste. Pero si miramos quién es el que nos llamó, Él va a renovar nuestras fuerzas. Porque Jeremías siguió haciendo la obra de Dios, siguió con las circunstancias, no cambiaron. El que cambió fue Jeremías, que entendió quién era el que lo llamó. Y hermanos, cuando uno viene a la presencia de Dios y le dice a Dios, yo no puedo más, no quiere decir que todo, cuando salga de la presencia de Dios, no quiere decir que todo cambió. Las circunstancias van a estar, la oposición va a estar, pero al ver la presencia de Dios, nosotros vamos a ser distintos. Hermanos, miremos quién es Dios, a quién servimos, a quién adoramos, a quién proclamamos entre la gente. Y si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, los resultados no nos van a trastocar. Si tenemos comunión con el Señor, el ministerio no va a ser pesado. Y vamos a poder llevarlo adelante, sin importar qué requiere de nosotros. Sin importar cuántas fuerzas tengamos. Pero estoy cansado. Ya no tengo fuerzas. Trabajo todo el día y no puedo hacer la obra de Dios. Cuando entendemos quién es Dios, el ministerio no va a ser pesado. ¿Por qué? Porque Él nos va a estar ayudando. Porque Él va a renovar nuestras fuerzas. Y tenemos esa palabra de Dios que dice que Él le da fuerza al cansado. Aquel que no tiene fuerzas, se la da. Es una matemática muy particular la de Dios, ¿no? Porque Dios multiplica el cero por cualquier número y no le da cero. Porque dice, al que no tiene, se le van a ser multiplicados. Hermanos, yo sé que hay momentos que son difíciles cuando uno sirve a Dios. Cuando uno no ve los resultados que espera. Cuando uno no puede ver lo que anhela. Porque uno sirve a Dios anhelando algo, ¿no? O yo por lo menos. Y muchas veces eso que uno anhela no se da. Pero sin embargo Dios sigue siendo Dios. Y hay momentos que el ministerio se hace pesado, se hace cuesta arriba.
Pero Dios sigue siendo Dios. Y uno tiene que aprender a confiar en Dios y a buscar la presencia de Dios. Y mirar a Dios más allá de los resultados que uno puede esperar. Así que, hermanos, no se desanimen, sino que confíen en Dios y busquen la presencia de Dios. Y cuando más difícil sea el ministerio, cuando más cuesta arriba sea, busquen la presencia de Dios y permanezcan en su presencia. Dejen que Dios renueve sus energías, sus fuerzas, ¿sí? Que Dios sea quien los esté motivando a continuar. Y Jeremías pudo seguir porque Dios estuvo ahí, porque él miró a quién lo había llamado. Miró a Dios sobre el llamado y pudo ver la grandeza de Dios. Y cuando pudo ver la grandeza de Dios, él pudo seguir adelante. Hay momentos que son difíciles en el llamado. Pero cuando uno mira a Dios, cuando uno mira a Dios sobre el llamado y permanece en la presencia de Dios, el ministerio no se vuelve más liviano. Nosotros salimos renovados de su presencia. Y esto, como lo dije hoy al principio, Dios me habló en un momento difícil de mi vida. Cuando estaba dispuesto a dejarlo todo, Dios me habló. Y una de las algo que quedó marcado en mi vida es como si Dios me dijera, Leonel, si tú no puedes en el valle, ¿cuánto más en la montaña? Fueron las palabras que Dios le dijo a Jeremías. Así vos no podés con esto que lo fácil. No vas a poder con lo difícil. Y Dios lo marcó a fuego en mi vida. Pues le dije, Señor, si esto es lo fácil, no quiero saber lo que es lo difícil, pero Dios me habló y renovó mis fuerzas para seguir. ¿Por qué? Porque pude ver quién llamó. Oramos para terminar. Amado Dios, venimos delante de tu santa presencia y postrado ante ti. Y queremos glorificar tu nombre y alabarte y adorarte por tu grandeza, por tu amor y por tu magnificencia. Y postrado ante ti queremos ensaltar tu nombre y decirte cuán grande eres, oh Dios, cuán grande eres. Y Señor, queremos venir con nuestras cargas, con el cansancio del ministerio y ponernos delante de ti diciendo, Señor, queremos verte a ti sobre los resultados, sobre los ministerios, sobre el llamado. Queremos verte a ti, que eres quien llama y quien hace la obra. Por eso nos postramos ante tu presencia. Y Señor, si hay alguien acá que esté cansado, Señor, y que realmente esté por bajar los brazos, te pedimos que tú le estés hablando de forma especial, para que sea motivado por ti, para que pueda seguir y para que pueda llevar adelante el llamado que tú le has dado para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te alabamos, oh Dios, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús.